Realismo y naturalismo. Realismo. Balzac es reconocido como padre del realismo. El realismo es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en aspectos ideológicos como en los formales en la segunda mitad del siglo XIX. El realismo pretende la producción fiel, exacta, completa y sincera del ambiente social y de la época en que vivimos. Sus características son, primero, reproducción fiel y exacta de la realidad. Segundo, oponencia al romanticismo y a la fantasía. Tercero, lo cotidiano y lo exótico son el tema central. Naturalismo. Émile Zola es el padre y mayor representante del naturalismo a nivel mundial. El naturalismo está emparentado con el realismo. Se basa en la reproducción de la realidad como una objetividad documental en todos sus aspectos. Desde Francia, el naturalismo se extendió a toda Europa y asimismo a todo el mundo. El naturalismo presenta al ser humano sin albedrío, determinado por la herencia genética y el lugar en donde vive. La condición humana, según el naturalismo, está influida por tres factores. La herencia genética, como nosotros nos comportamos a base de lo que fueron nuestros ancestros. Las taras sociales, que son los problemas como la prostitución, alcoholismo, drogadicción, etc. Y el entorno social, que nos hace seguir ciertas reglas que no podemos romper. Los principios del naturalismo son: la existencia del ser humano está determinada por fuerzas naturales que la humanidad no puede controlar. El objetivo del naturalismo es reproducir la realidad con total imparcialidad y verdad, de una forma rigurosa, documentada y científica. Cabe destacar que si bien el naturalismo y el realismo son muy parecidos en el sentido de reflejar la realidad tal y como es, la diferencia radica en que el realismo es más descriptivo y refleja los intereses de una capa social muy definida, que es la burguesía, mientras que el naturalismo extiende su descripción a las clases más desfavorecidas, intenta explicar de forma materialista y casi mecanicista la raíz de los problemas sociales y alcanza a hacer una crítica social y profunda. El naturalismo es en sí pesimista y ateo. Una de las obras que se empareja con estas dos corrientes literarias es Marianela. Marianela es una obra publicada en 1878 por el autor Benito Pérez Galdós, quien es español. Marianela se incluye en el grupo de obras llamadas de la primera época y la crítica dice que en ella Galdós adopta una actitud liberal y denuncia el clericalismo y la intolerancia religiosa. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas, España, en 1843 y murió en Madrid en 1920. Fue el menor de 10 hermanos. Mientras estudiaba, se aficionó por la música y el arte y compuso algunos poemas, así como un escrito satírico llamado Un viaje redondo para el bachiller Sansón Carrasco. Estudió Derecho en Madrid, aunque no le gustaba nada esta carrera. Con sus colaboraciones en La Nación en 1865, donde insertó su traducción de Pickwick de Dickens, dio comienzo a su actividad periodística. Los años posteriores los dedicó a la literatura. Marianela habla de la vida trágica de la muchacha Nela, fea y deforme, enamorada de su amigo Pablo. Ese es en sí el centro de la novela. Aspectos históricos. La obra está situada en el momento de finales del siglo XIX. Aspectos sociales. La obra se lleva a cabo en medio del realismo y el naturalismo, y es precisamente Galdós uno de los mejores en este movimiento, pues atiende tanto lo ambiental como lo psicológico. En la obra evoca los ambientes más diversos con un relieve imborrable, y sus personajes poseen una verdad que solo pueden conferir una onda de comprensión humana. Aunque el autor parte de una observación y hasta de una documentación rigurosa, el encanto de Marianela reside en la sensación de espontaneidad y viveza del relato y de las descripciones. Análisis de los personajes. Nela. Nela, quien realmente se llama María, es hija de María Canela, y la manera de expresarse
revela la escasa cultura que ha recibido. Como por ejemplo, hay una parte del libro en la que dice: mi madre se llamaba la señora Canela, pero le decían Nela. Dicen que es nombre de perra. Yo me llamo María, María Nela me llaman, y también la hija de la Canela. Unos me dicen María Nela y otros nada más la Nela. Escribe Benito Pérez. Podemos notar que es una muchacha sencilla, delgada y deforme. Su vestimenta por lo general no es excesivamente ostentosa, más bien es una chica un poco descuidada al vestir. La cara de Nela en aquella época no era el ideal de belleza femenina, sino más bien todo lo contrario. Nela es lazarillo de un muchacho invidente llamado Pablo, del cual está enamorado. Nela es uno de los personajes principales de la obra, además de una muchacha sencilla y pobre quien sufre el rechazo por parte de los dueños de la casa donde viven los señores Centeno. Incluso se rechaza ella misma. No obstante, sería de manera póstuma cuando recibiera los mayores elogios por parte de sus vecinos, quienes finalmente muestran su oculto cariño hacia la desdichada chiquilla. Teodoro Golfin. Teodoro Golfin es el personaje que va a hacer que la vida de este tranquilo y apaciguado pueblo minero sufra un giro de 180 grados. Es un médico de profesión quien llega al pueblo reclamado por su hermano para intentar curar la ceguera de Pablo. El doctor Golfin es naturalista y a raíz de esto el autor aprovecha esta circunstancia para ejemplificar situaciones muy curiosas, como por ejemplo esta cita del texto que dice: Teodoro fue detrás, no sin experimentar cierta repugnancia instintiva hacia la importuna excursión bajo tierra. Como ya se ha dicho antes, este personaje va a revolucionar las vidas de los habitantes de Villamojada, pues manifiesta unas ideas socialistas, anticlasistas y defensoras de la igualdad de condiciones y de trato para todas las personas. Tal vez el autor ha querido expresar su matiz rebelde en contra de toda marginación a través de este personaje, Teodoro Golfin. Pablo. Pablo es el chico ciego que entrelaza y relaciona a los personajes principales. Es un chico de corpulencia proporcionada y de mentalidad curtida. En el libro dice que no tiene más de 20 años. Su edad, bueno, como les acabo de decir, no rebasa los 20 años o 21. Es estéticamente bello y Carlos Golfin es el hermano de Teodoro y es inspector de minas. Él es quien manda llamar a Teodoro para ver si puede curar la ceguera de Pablo. Florentina es la prima de Pablo y es una mujer hermosa de quien Pablo se enamora a la vez que recupera la vista. Espacio. La acción de la novela transcurre en una localidad llamada Villamojada, en el municipio que vive del dinero que recoge las villas de Socartes. Y el tiempo de la novela, según lo que se puede ver, es de la década de los 80. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de la obra de Marianela. Este es Teodoro Golfin y esta es Marianela. Al principio Teodoro va a visitar a su hermano, pero decide mandar sus maletas en tren e ir él caminando. Entonces se pierde por el camino, no recuerda muy bien cómo llegar. Allí se encuentra con Pablo, quien lo lleva hasta cierto punto, ya que Pablo es ciego y tiene que volver temprano a casa. Y don Teodoro llega con Marianela hasta la mina Socartes. Como Marianela es el lazarillo de Pablo, ella es quien lo acompaña. Marianela sacaba todos los días a pasear a Pablo para describirle las maravillas del mundo en el que vivía. Una vez Pablo le confesó a Marianela que la amaba y que si él podía recuperar la vista, lo primero que haría sería casarse con ella, que no creía que había belleza más
Marianela sacaba a pasear a diario a Pablo para explicarle las bellezas del mundo en el que vivía. En una de sus salidas, Pablo estaba un poco entusiasmado porque había tenido una consulta con el doctor Teodoro Golfin y él le había dicho que probablemente haría que recuperara la vista. Entonces Pablo le confesó a Nela su amor y le dijo que si él podía llegar a recuperar la vista, lo primero que haría sería casarse con ella. Marianela, aún sabiendo que era fea y que en cuanto Pablo recuperara la vista, dejaría de amarla, decidió decirle que sí, que también lo amaba y que aceptaría ser su esposa bajo toda condición. Pero desdichadamente, el padre de Pablo tenía otros planes para él. En cuanto él recuperara la vista, harían que se casara con su prima Florentina, quien era una mujer hermosa en comparación con Nela. Un día, cuando Nela iba de camino a casa de Pablo, se encontró con Florentina y pensó que era la mismísima Virgen María. Desde ese momento Florentina le cogió mucho cariño a Nela y decidió que en cuanto se casara con Pablo, acogería a Nela en su casa para enseñarle la cultura y bueno, hacer que ella aprendiera cosas valiosas para su vida y darle sobre todo cariño. Cuando Pablo recuperó la vista, cuando pudo recuperarla gracias al doctor Teodoro Golfin, la primera persona a la que vio fue a su prima Florentina y no dudó ni un momento en decirle lo hermosa que era. Nela ya sabía que Pablo había recuperado la vista, pero no quería ir a verlo porque no quería que él se enterara de lo fea que ella era. Aún así, Pablo preguntaba siempre por Nela y Nela no le daba respuesta alguna. Cuando Nela se enteró de que realmente Pablo se iba a casar con su prima Florentina porque se había enamorado de ella y de su belleza, se puso muy triste y en una discusión en la casa de Pablo, Nela cayó desmayada y ahí murió. Florentina le reclamó al doctor Teodoro Golfin que la reviviera si era un verdadero doctor o si no que le dijera por qué había muerto de una forma tan extraña. Pero su muerte en realidad nunca tuvo explicación alguna. A Nela la enterraron en una bella tumba, tuvo una buena sepultura y se dice que los turistas que iban luego a Socartes hablaban de ella como si hubiera sido una mujer hermosa que había muerto por amor. Fin.